La mañana en que el millonario despidió a la niñera, el aire mismo pareció repeler la decisión, como si los setos bien cuidados que bordeaban la entrada percibieran la injusticia antes que nadie. Las ruedas de la maleta traqueteaban suavemente y, con cada paso que la mujer daba al alejarse de la casa, algo frágil e invisible comenzaba a agrietarse dentro de las paredes que dejaba atrás. Los dueños de la casa habían construido su vida sobre la precisión y el control. Su riqueza era de las que lo aislaban de las consecuencias, de las que convertían los errores en notas a pie de página y las emociones en inconvenientes. Había ganado sus millones siendo joven, expandiendo un imperio tecnológico que premiaba la decisión y castigaba la vacilación. En las salas de juntas, sus instintos eran elogiados. En vida, esos mismos instintos habían vaciado lentamente su hogar de calidez. Su esposa se había ido años antes, agotada por una ausencia disfrazada de provisión, dejándolo solo con una hija demasiado pequeña para entender por qué su padre siempre estaba presente, pero nunca realmente. La niñera había llegado silenciosamente 3 años antes, sin más expectativas que la de hacer bien su trabajo. Aprendió el ritmo del hogar. Los miedos y las comodidades de la niña, el eco de la casa por la noche cuando estaba demasiado silenciosa. Se fijó en cosas que el padre nunca hacía, como la niña dudaba antes de acostarse, temerosa de la oscuridad, no por los monstruos, sino porque el silencio le recordaba la soledad. La niñera llenaba esos espacios con suavidad, rutina, paciencia y una presencia que no pedía nada a cambio. Para el millonario, la niñera era eficiente, profesional, sustituible, o eso se decía a sí mismo. Cuando empezaron a aparecer pequeños cambios en su hija, solo notó la superficie. La niña se había vuelto más callada a su alrededor, más atenta. Su risa parecía reservada para momentos que él no presenciaba. En lugar de curiosidad, sintió irritación, interpretando el cambio como indulgencia, dulzura, algo que temía que pudiera debilitar a su hija en un mundo que él creía que recompensaba la dureza. La mañana en que decidió despedir a la niñera, no hubo discusión, ningún incidente, ninguna razón clara que ni siquiera él pudiera articular. Simplemente sintió una pérdida de control sobre su hogar. Y en su mente, despedirla era como restaurar el orden. La decisión fue tomada con frialdad y eficiencia, como él cerraba tratos y terminaba sociedades. Se dijo a sí mismo que era necesario que su hija se adaptara, que los niños siempre lo hacían. La niñera no protestó. Había aprendido hacía mucho tiempo que la dignidad a veces significaba irse sin defenderse. Empacó sus cosas lentamente, con las manos firmes, pero con el pecho oprimido por un dolor que se negaba a nombrar. La niña se quedó junto a la ventana, demasiado confundida para llorar, presintiendo algo terrible sin entender por qué estaba sucediendo. Cuando la niñera salió, la niña corrió tras ella, extendiendo sus pequeñas manos como si quisieran atrapar el aire, con el rostro desencajado por un pánico que ningún adulto le había enseñado a expresar. El padre observaba desde la puerta, con la mandíbula apretada, diciéndose a sí mismo que esto era disciplina, no crueldad. Sin embargo, mientras la niñera se alejaba, sintió un vacío inesperado, como una habitación de repente desprovista de muebles. Descartó la sensación como debilidad y regresó adentro. La casa cambió de inmediato. Las comidas se volvieron más silenciosas. La niña dejó de hacer preguntas. Seguía las instrucciones a la perfección, demasiado a la perfección, como una niña con miedo a equivocarse. Por la noche, empezaba a despertarse de pesadillas, llamando a alguien que ya no estaba. El personal informó que ella rechazaba el consuelo, refugiándose en sí misma de una forma que ningún juguete ni golosina podía alcanzar. El millonario respondió de la única manera que sabía. Aumentó la seguridad, contrató tutores, programó actividades. Llenó el silencio con estructura, creyendo que la productividad podía reemplazar la conexión. Pero cuanto más la apretaba, más se alejaba su hija, con una tristeza indescriptible en sus ojos. Días después, mientras se preparaba para irse a trabajar, su hija estaba en el pasillo, su pequeño cuerpo temblando con una determinación que lo asustó más que la ira. Lo miró con una intensidad que lo detuvo a medias. Su voz era apenas un susurro, pero las palabras le cayeron como un golpe indefenso. Explicó vacilante que la niñera era la única persona que se quedaba con ella cuando se iba la luz, la única que la escuchaba cuando hablaba de extrañar a su madre, la única que la sostenía cuando lloraba en silencio para que nadie pensara que era desagradecida. La verdad se derramó en fragmentos, pero juntos formaron una imagen que ya no podía ignorar. La niñera se había convertido en el puente emocional que nunca se dio cuenta de que su hija cruzaba sola. Había ocupado el papel que él suponía que el dinero ya había cubierto.
La razón por la que la niña había cambiado no era la indulgencia, sino la sanación. Y al despedir a la niñera, no había restaurado el orden. Había destrozado la única sensación de seguridad en la que su hija confiaba. Por primera vez en años, el millonario sintió algo parecido al miedo. No a perder riqueza ni poder, sino a haber fracasado en el único rol que realmente importaba. Las palabras de su hija resonaron mucho después de que ella se retirara a su habitación, dejándolo de pie en el pasillo, rodeado de un lujo que de repente parecía insignificante. Ese día canceló todas las reuniones. Se sentó solo en su estudio, confrontando recuerdos que había enterrado bajo el éxito. Recordó su propia infancia, las largas horas que pasaba esperando a unos padres siempre ocupados. La forma en que la independencia había sido confundida con fuerza. Había jurado que su vida sería diferente. Sin embargo, de alguna manera, había repetido la misma ausencia, solo que envuelta en mejores intenciones. Encontrar a la niñera no fue fácil. El orgullo le había impedido hacer demasiadas preguntas antes, y ahora lo castigaba con la demora. Cuando finalmente la alcanzó, la conversación fue breve y desprevenida. Se disculpó sin justificación, algo que rara vez había hecho en su vida. Admitió que se había equivocado, que no había visto lo que importaba. Preguntó, no exigió, si consideraría regresar. La niñera escuchó en silencio, sopesando el costo de reabrir una puerta que había cerrado para protegerse. Aceptó reunirse no por la oferta, sino porque le importaba profundamente la niña que había dejado atrás. Cuando regresó a la casa, el reencuentro fue silencioso y abrumador. La niña corrió a sus brazos con un alivio tan profundo que dejó a todos los presentes con dificultad para respirar. Desde ese momento, la casa comenzó a cambiar de nuevo, pero esta vez de forma diferente. El millonario no se limitó a devolver a la niñera a su puesto. Cambió el suyo. Empezó a llegar a casa más temprano, a sentarse con su hija a la hora de la cena, a escuchar en lugar de dar instrucciones. Observó cómo la niñera interactuaba con la niña, aprendiendo de una amabilidad que antes consideraba ternura. Lenta y torpemente, comenzó a desaprender la creencia de que solo la autoridad podía reemplazar al amor. La transformación no fue instantánea. Hubo días en que los viejos hábitos resurgieron, en que la impaciencia amenazó el progreso. Pero también hubo esfuerzo, humildad y una creciente conciencia de que la verdadera fuerza residía en la presencia. La niñera, antes invisible, se convirtió en una parte valiosa del hogar, no como personal, sino como alguien cuya humanidad finalmente era reconocida. Con el paso de los meses, la risa de la niña regresó, más ligera y libre. Ya no se inmutaba ante las voces alzadas ni se encerraba en el silencio. Aprendió que el amor no desaparecía sin previo aviso, que los errores no siempre conducían al abandono. Y su padre, al observar este cambio, comprendió que su mayor inversión nunca había sido su compañía, sino la frágil confianza de una niña que simplemente quería ser vista. El millonario nunca olvidó la mañana en que dejó que el poder hablara más fuerte que la compasión. Pero tampoco olvidó el día en que la honestidad de su hija lo salvó a ambos. Al final, no fue la riqueza lo que le enseñó a ser padre, sino el coraje de escuchar cuando más importaba. Los días posteriores al regreso de la niñera no fueron de paz inmediata, a pesar del alivio que suavizó brevemente la casa. Lo que persistió fue un silencio más denso, nacido no de la ausencia, sino del ajuste de cuentas. El millonario se encontraba despierto mucho antes del amanecer cada mañana, mirando al techo, escuchando la respiración silenciosa de una casa que ya no se sentía obediente, sino frágil. El poder siempre le había dado seguridad, pero ahora solo acentuaba su inquietud. Empezó a notar la facilidad con la que confundía control con cuidado, y la rapidez con la que la autoridad podía destruir la confianza cuando se negaba a escuchar. La niñera reanudó sus tareas con la misma calma profesional de antes. Pero algo fundamental había cambiado. Se movía por la casa con una serena conciencia, cuidando de no sobrepasar los límites, pero incapaz de olvidar por completo la facilidad con la que la habían despedido. Su amabilidad permanecía, pero ahora tenía límites, moldeados por la certeza de que la estabilidad podía ser arrebatada sin previo aviso. La niña se aferraba a su presencia, no con desesperación, sino deliberadamente, como si se anclara a algo real en un mundo que se había mostrado impredecible. Ese apego ya no era invisible para el padre. Lo inquietaba, no por celos, sino por vergüenza por haber subestimado su importancia. Empezó a observar momentos que antes ignoraba, vio cómo la niñera se arrodillaba a la altura de la niña en lugar de elevarse sobre ella. Cómo explicaba en lugar de ordenar, cómo la paciencia no debilitaba la autoridad,
sino que fortalecía la comprensión. Estos no eran gestos que se enseñaban en seminarios de liderazgo ni en libros de negocios. Sin embargo, poseían un poder que él nunca había dominado. Observarlos despertó algo incómodo en su interior, la comprensión de que la alfabetización emocional era un lenguaje que nunca había aprendido, solo que había ignorado. El personal de la casa también percibió el cambio. La tensión que antes exigía silencio comenzó a aflojarse, reemplazada por una cautelosa curiosidad. El millonario ya no gritaba órdenes desde su teléfono al pasar junto a ellos. Se detuvo. Escuchó. Estos cambios fueron pequeños e inconsistentes, pero marcaron el comienzo de un lento colapso interno de la armadura que había usado durante décadas. El éxito había recompensado su distancia emocional, pero la paternidad exigía algo completamente distinto, algo inconmensurable y terriblemente vulnerable. Su hija, mientras tanto, estaba cambiando de maneras que lo inspiraban y lo asustaban a la vez. Empezó a hacer preguntas de nuevo, no solo sobre la escuela o los juguetes, sino sobre sentimientos, sobre por qué la gente se va, sobre si el amor podía desaparecer de repente. Cada pregunta se sentía como un espejo demasiado cerca de su rostro. Le costaba responder, a menudo desviándose con palabras tranquilizadoras que él mismo aún no estaba seguro de poder mantener. Aún así, se quedó. Eso solo era nuevo. Quedarse a pesar de la incomodidad era una habilidad que nunca había practicado. Por la noche, recordaba su propio dormitorio de la infancia, grande e inmaculado, pero insoportablemente frío. Recordaba haber aprendido desde pequeño que el silencio era más seguro que la necesidad. Ese logro le hacía ganar atención con más seguridad que la vulnerabilidad. Esas lecciones lo habían llevado lejos, pero también le habían costado caro. Por primera vez, se permitió lamentar no solo el dolor de su hija, sino el niño que una vez fue, esperando una calidez que nunca llegó. La niñera notó estos cambios en silencio. Vio la vacilación en sus movimientos, la forma en que se detenía cerca de las puertas, sin saber cómo entrar en momentos que antes parecían irrelevantes. No hizo comentarios ni interfirió. Comprendió que la sanación no podía forzarse. Había que invitarla, respetarla y darle tiempo. Su rol ya no era solo cuidar. Era presenciar la transformación sin exigir reconocimiento. Una noche, mientras el hijo se escondía tras los imponentes muros de la finca, el padre estaba sentado solo en la sala, rodeado de objetos que había coleccionado como prueba de su éxito. Ninguno de ellos le reconfortaba. Su hija reía en la habitación contigua, un sonido que ahora lo detenía en seco en lugar de desvanecerse en el ruido de fondo, porque finalmente comprendía el precio de la ausencia emocional. La niñera no solo había cuidado de su hija. Había salvaguardado una parte de ella que él, sin saberlo, había puesto en peligro.